Comenzamos, entonces, comenzamos la penúltima sesión del módulo 3, la unidad, vamos a ver, de seguimiento y evaluación, la segunda sesión de la unidad de seguimiento y evaluación para la mejora continua, ¿no? En la clase pasada presentamos principalmente los conceptos, así como es necesario pensar. Recuerden, por favor, siempre que tanto el seguimiento y la evaluación como el planeamiento estratégico son herramientas para la alta dirección, para que la alta dirección gestione mejor y logre resultados, ¿no? Entonces, en ese contexto, por favor, no perdamos de vista el rol de herramientas para la alta dirección, de las herramientas estratégicas para ser buenos gestores en las organizaciones, ¿no? Y en ese contexto comenzamos a hablar no solo de seguimiento y evaluación, sino también de aprendizaje, ¿no? Y como un tema fundamental. Entonces, la primera reflexión que hicimos fue: lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede gestionar, ¿no? Y este control, por si acaso, no es el control de la OSI, fiscalizador, sancionador, la misma organización está y hacia dónde quiere ir, definido en su forma de identificar los desvíos que tiene de donde preveía estar previamente en ese contexto, ¿no? También hablamos del concepto o sea, acá vemos la importancia de que el control en la gestión, ¿no? Después vimos el otro concepto de que no solamente es necesario hacer seguimiento y evaluación, sino también que hay que tener aprendizaje, porque yo puedo hacer el súper informe de seguimiento y o evaluación, y si no, la organización no toma acciones, específicamente la alta dirección no toma acción como consecuencia de ese informe de seguimiento, entonces no tiene ningún efecto. En consecuencia, no hay aprendizaje en la organización y todo el esfuerzo que se hizo para hacer seguimiento y evaluación terminó en nada, ¿no? Asimismo, también se habló de que el seguimiento y la evaluación tiene sentido, ¿no? El seguimiento y la evaluación tiene sentido, otra vez, si solo existe un plan. El plan puede ser de naturaleza estratégica o programática, pero no tiene sentido hacer seguimiento y evaluación si no hay un plan. De lo contrario, se devienen diagnósticos, y diagnósticos, ¿cómo se llama? No es la razón de ser del seguimiento y la evaluación, ¿no? Hablamos entonces que el seguimiento y evaluación es una derivación es una especialización, un concepto evolucionado de lo que conocíamos en la gestión como la sección de control, ¿no? Hay muchas herramientas de control, ¿no? También hablamos de que la diferencia entre seguimiento y evaluación, y por eso que tú lo ves en todos los cursos, libros y definiciones, lo definen cada uno, pero al final del día lo presentan como parte integral, porque es muy difícil separar seguimiento y evaluación conceptualmente. Es muy difícil evaluar. Hay diferentes tipos de evaluaciones que claramente son evaluaciones, como evaluación de diseño, evaluación de implementación, de resultados, que las aplicas por su natural, por sus metodologías que están desarrolladas, se les considera como evaluación. Pero más allá de eso, por las metodologías que se aplican específicas, y hay otras muchas más metodologías de evaluación, es que hay que tener cuidado, hay que tener, ¿no? Pero lo importante es, más allá de que se llame seguimiento y evaluación, es que lo que tenemos que tener claro es que la organización tiene que tener esa capacidad de autoevaluarse, ¿no? De manera de autoevaluarse cómo están cumpliendo su planeamiento, ya sea estratégico o programático en la organización, ¿no? Y ese es un tema que lo vamos a ver.
Hay múltiples herramientas de seguimiento, ¿no? Es importantísimo. ¿Qué otro tema que es importante que tener claro? Que al final del día, el seguimiento y la evaluación no le interesa saber, miren lo que estoy diciendo, ¿ah? Y esto es muy importante, por favor. No le es relevante, me corrijo, no le es relevante cuántos insumos he usado, cuántas actividades, sino lo relevante, la razón de hacer seguimiento es saber si hemos creado valor público, si estamos contribuyendo a generar valor público, porque tanto el seguimiento para la gestión estratégica es saber que yo estoy logrando cumplir los objetivos que me he propuesto, porque en este momento es que yo estoy comenzando a crear valor público. Entonces, en lo que tenemos que hacer en la naturaleza del seguimiento y evaluación en una gestión estratégica orientada a resultados es saber si yo estoy contribuyendo a generar valor público o no, ¿no? Y en ese contexto, como decíamos, no hay que confundir, obviamente para comprender que yo estoy logrando resultados, tengo que comprender si estoy mejorando el producto, porque la única forma de lograr mejores resultados es cuando las intervenciones públicas, recoge basura, enseñanza de los niños, atención de, ¿cómo se llama? Atención, atención, vacunación de los niños, no sé si ya lo dije, atención en los hospitales de salud, en, fiscalización de los comercios ilegales, fiscalización de las construcciones ilegales, etcétera, etcétera. Son todos ellos herramientas que si mejoran van a contribuir a mejores resultados y mejor ordenamiento de la ciudad, ¿no? Entonces, hay que tener claro que cuando yo estoy gestionando para saber si estoy logrando resultados o impactos, en ese momento estoy haciendo una gestión estratégica orientada a resultados, ¿no? Consideremos que sea relevante, se utiliza para el seguimiento y la evaluación. No hay que limitarlo solamente a lo que está en el PCM, en el PEI, en el POI, en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, sino toda información que vale es lo que hay que hacerlo, ¿no? También hay que tener claro y tenemos que buscar encontrar ese 20% de indicadores que explica el 80% de resultados de la organización. Esto es lo crítico y lo que uno tiene que concentrarse, porque si yo me concentro en este 20%, voy a lograr 80% de resultados. Y entonces, y les digo, de experiencia personal, lo van a ver ustedes, si trabajan en este tema, se especializan más en ese tema, 80% de los indicadores que tienen, que hacen seguimiento no sirven, no te dan mucha información. La cosa es encontrar aquellos indicadores que realmente contribuyen a explicar el 80% de los resultados en cualquier organización, ¿no? De la revisión de la literatura en otros países, cuando hablan de seguimiento y evaluación, usualmente te dicen que cualquier organización, por más grande que sea o más pequeña, no debe pasar de 30 a 40 indicadores para saber su estadio, ¿no? Miren, nosotros nuestros planes tienen pues mínimo, tienen 200 indicadores, entonces estamos teniendo un sobreabuso de realmente indicador. Entonces, el hacer buen seguimiento significa encontrar aquellos indicadores que son los relevantes para asegurar una buena calidad de servicio, ¿no? Este, También hablamos muy rápidamente, esto también sí quiero hacer referencia que me parece muy importante, hay que tener claro que la función de seguimiento y evaluación es brindarle la información a la alta dirección para que tome decisiones. No es para que a los funcionarios o los jefes de los diferentes estamentos de la organización, porque lo único que va a suceder es que se vaya como el que está haciendo el rol de corregir va a meter en problemas en vez de ayudar a la organización, ¿no? Finalmente, tenemos que tener claro que existe mucha resistencia, a nadie nos gusta medirnos por resultados, y esa es la principal debilidad
que a veces no consideramos cuando hacemos estos informes, cuando todo el mundo habla de la importancia de hacer seguimiento y evaluación, es, no nos gusta, a nadie les gusta medirse por resultados, porque es muy difícil lograr resultados en la ciudadanía y en la población objetiva. No es fácil. Entonces, todo el mundo tiene la excusa que no tengo el personal, que no tengo el presupuesto, que no tengo el apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado que es bien, ¿cómo se llama? Segundo, porque a veces, si tú tienes, ¿cómo se llama? Y, perdón, identificas que no estás avanzando en ciertas cosas, esto puede ser mal utilizado por adversarios políticos, por actores internos que resisten el cambio, etcétera, en la organización. Entonces, hay que tener mucho cuidado que el seguimiento y evaluación, la principal debilidad del seguimiento y la evaluación es que tú tienes que ser con esta información muy reservado porque no se puede difundir así nomás, porque si no, puede ser muy mal utilizado por los adversarios políticos sin ningún problema. Entonces, eso genera una cierta problema. Tener como si dice una especialización que, finalmente, porque sobre todo, y sobre todo por el tema político, porque realmente los políticos utilizan muchas veces la evidencia para la información, ¿no? Les comento, yo tengo varios compañeros de la Pacífico y estábamos comentando un tema muy técnico. Estábamos discutiendo la inflación de Estados Unidos, a quién se debía, si se debía al actual presidente Biden o a la política, la responsable política monetaria que llevó en su oportunidad Trump, ¿no? Entonces, y eran economistas muy serios, muy reconocidos y no nos poníamos de acuerdo. Entonces, imagínense, si los especialistas en economía no se ponen de acuerdo en a quién le causa la inflación, hay que tener claro de que y detrás de eso había mucha carga, porque había en el grupo habían partidarios de Trump y habían partidarios de, de los demócratas. Entonces, cómo la psicología influye mucho sobre tu apreciación de qué está bien y mal. Y los políticos, las autoridades y poder posicionar su formación de seguimiento en general, ¿no? Una organización para que haga seguimiento tiene que implementar un sistema de seguimiento y evaluación que es importante, que es primero identificar los mecanismos para la coordinación, tiene que haber el área de planeamiento es usualmente la encargada de presupuesto y probablemente la que se encarga de hacer los informes de seguimiento. Se tiene que definir cuáles son los indicadores para el seguimiento. Acá es muy importante contar con los indicadores y las metas, como vamos a ver ahorita, y después ver herramientas con que se va a recopilar esta información, ¿no? Y después la recopilación de análisis de la información, elaboración del informe estratégica y la retroalimentación al proceso a la gestión estratégica es el tema clave en este proceso, ¿no? Entonces, con esto nos quedamos en esta clase y ahora vamos a ver el tema de indicadores y metas, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna reflexión en lo que hemos visto hasta ahorita? Ya ustedes se darán cuenta, en todo caso, una reflexión que es importante, lo mal y lo mal utilizado que se está haciendo de las herramientas del seguimiento y evaluación, ¿no? Y lamentablemente hay detrás de ello hay errores conceptuales muy fuertes de muchos de los que de los que trabajan en este tema o utilizan esta información o tratan o sustentan el uso de esta información, ¿no?
Ahora sí pasamos a definición de indicadores. Entonces, como ustedes saben, y ya lo explicamos en la primera clase, pero lo voy a repetir para que ustedes recuerden un poco, ¿no? Yo conozco la realidad, ¿no? A través de modelos. ¿Y qué contiene un modelo? Conceptos y variables, ¿no? O sea, ¿qué es un concepto? Son elementos que definen las partes o dinámicas de un modelo, ¿no? Yo describo, por ejemplo, quiero hablar de una realidad, la pobreza, la calidad de vida de los ciudadanos de Piura. Entonces, hablo pues de la pobreza de Piura. Ay, ¿cómo? La pobreza es un concepto y lo defino y después digo, ¿y cómo lo mido? Y ahí viene el concepto de la variable, ¿no? O sea, la pobreza aumenta o disminuye, perdón, aumenta o disminuye y esa es la variable. ¿Y cómo lo mido? Ah, lo mido con indicadores. Miren el rol del indicador, ¿no? Sirve para medir las variables, ¿no? Y esa es la forma como explico el mundo. A través de conceptos y variables yo explico el mundo físico, el mundo social, los problemas sociales, políticos, económicos, ambientales, el mundo de, ¿no? El mundo de la gestión pública, recordarán también los planes estratégicos, los programas presupuestales, todos trabajamos, tratamos de buscar resolver los problemas de la sociedad y en consecuencia estamos tratando de mover el comportamiento, de cambiar la situación de algunas variables en la sociedad, ¿no? Entonces, todo el mundo, todo lo que nosotros queremos medir, describir, comprender, cambiar, está lleno de conceptos y como consecuencia de conceptos son las variables que reflejan una realidad que está sujeto a algún tipo de cambio, ¿no es cierto? Entonces, eso es principalmente lo que tú tienes, lo que tienes para comprender el mundo. Modelos, conceptos, variables y constantes, ¿no? Y acá para que recuerden otra vez alguna variable, es cómo se escribe variables, la condición de cambio de algún sujeto u objeto, ¿no? Accesibilidad de los servicios de salud de los ciudadanos, recursos naturales, sostenibilidad de los recursos naturales en un territorio. En este caso, el objeto es un objeto que en este caso es el territorio, o la productividad de las actividades agrícolas de un país, de un territorio, de una región, sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado que mucha gente define indicadores como variables. El indicador es la forma bajo el cual yo mido la variable, es el concepto fundamental, ¿no? Entonces, por eso yo pongo esta relación, porque sí me gusta mucho explicar acá, ¿no? La variable es el concepto que yo quiero lograr, ya sea sobre objetivos estratégicos, que es un cambio, es una situación que quiero cambiar en la sociedad. Acciones estratégicas es lo que yo hago como organización, los servicios que yo presto que quiero mejorar los resultados que tengo, los productos que presto, de manera que me da indicadores y metas. Entonces, el instrumento para el seguimiento y la evaluación claves, la forma como yo me verifico que se están comportando las variables es a través de indicadores y metas, como vamos a ver, ¿no? Los indicadores cumplen entonces dos funciones esenciales. Aportan información sobre el estado objetivo de una situación en particular, en este caso la variable, ¿no? Y la valorativa. Añade información que te permite establecer algún juicio de valor sobre el avance registrado. He avanzado conforme a lo planificado, el avance no está conforme a lo planificado, esta lógica buena, ¿no? Los indicadores son fundamentales para hacer seguimiento y evaluar políticas públicas y avances en la gestión pública, así como otras intervenciones públicas y sus efectos sobre la sociedad. Otra vez, ¿no? La forma como yo mido que estoy logrando hacer, cómo está comportándose el sector público es a través de indicadores, que es lo que yo quiero medir, ¿no? Hay
Hay que diferenciar en todo caso entre indicador, dato, medidas y meta, ¿no? El dato es una observación de un indicador en un periodo de tiempo. Las medidas, ejemplos de medidas son promedio, media, mediana, máximos, mínimos, son medidas de una variable. Rango también es una muy conocida. Y la meta es el valor que se espera alcanzar para una variable a una fecha determinada, ¿no? Yo veo mucha confusión que a veces utilizamos indicador, usamos datos, medidas y meta, tengamos claro que son conceptos bien diferentes. El dato es el valor, es una observación de un indicador que se obtiene en un periodo de tiempo. La medida, los ejemplos de medidas son promedio, media, mediana, máximo, mínimos, son las medidas estadísticas que uno puede contar para medir el comportamiento de unos datos en el tiempo de una variable, de un indicador, ¿no? Y la meta es el valor que se espera alcanzar para un indicador, una variable, de la variable que se quiere medir, ¿no? Entonces, los indicadores se utilizan en todas las instancias de la gestión pública. Yo lo uso en la gestión pública cuando planifico, cuando presupuesto resultados, cuando gestiono programas, cuando hago sistemas de seguimiento de evaluación, continuamente. Y también en las políticas, en la planificación, en la implementación y evaluación de políticas, yo estoy usando indicadores. Es decir, los indicadores se utilizan tanto en gestión pública como en política pública, en general en cualquier intervención, en programa más pequeño, yo puedo utilizar indicadores, ¿no? Usualmente se identifican en los procesos de planeamiento o diseño, pero en entornos complejos los puedes identificar antes, durante o inclusive hasta después. Te puedes dar cuenta de que puedes utilizar mejores indicadores para medir. Hay dos tipos de indicadores, los cuantitativos y los cualitativos, ¿no? Los cuantitativos son representaciones sintéticas de hechos objetivos de la realidad, su naturaleza es numérica, mide la escala de la intervención. En cambio, los cualitativos, perdón, son representaciones sintéticas de temas subjetivos de la realidad. Pueden ser numéricos, categóricos, como por ejemplo bueno, aceptable, regular, malo, o sí o no, variables dummy, y mide la calidad, influencia, opiniones, percepciones, etcétera, ¿no? Ejemplo, nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a los servicios de justicia. Nivel de aceptación de la gestión de la autoridad local, percepción pública de la eficacia parlamentaria, son diferentes ejemplos de variables cualitativas versus número de leyes emitidas por el Congreso, porcentaje de ejecución del presupuesto público, número de personas con acceso a los servicios de justicia, son ejemplos de indicadores cuantitativos versus los cualitativos. Ya, ahora viene un tema que es clave, que yo siempre hago mucho énfasis. Hay que tener, para identificar el indicador, lo primero que quiero decirles es mucho, mucho, mucho cuidado con crear indicadores, ¿no? Yo veo que existe una enorme fascinación en el sector público peruano por crear indicadores que después, primeramente, te dificulta enormemente compararte con otros países y segundo, ¿cómo se llama? Usualmente son malos indicadores y les explico por qué. Si estás creando indicadores, probablemente vas a estar equivocado. Bueno, 99.999% que estás equivocado. Te digo al revés, ¿cuándo no estás equivocado? Cuando tú eres un experto en la materia, o sea, tienes un PhD o vienes trabajando varios años en la materia y publicas en revistas indexadas sobre la materia, y si estás proponiendo un nuevo indicador, en buena hora, pues porque tú se supone que has hecho un trabajo metodológico para sustentar ese nuevo indicador. Hay que entender que en el mundo actual, miles, otra vez, miles de investigadores en todos los continentes con las más altas formaciones de doctores
científicos, vienen estudiando por décadas los problemas públicos que afectan a nuestras sociedades. O sea, el problema de inseguridad ciudadana, el problema de pobreza, el problema de falta de calidad de agua, etcétera, etcétera, todos los países desarrollados o por desarrollar tienen los mismos problemas en mayor o menor grado. Entonces, ¿cómo lo vas a medir? Tienes que buscar tus ciertos estándares, ¿no? Hay que tenerlo claro. Entonces, la innovación, el crear en este caso la innovación para crear un indicador, es resultado del trabajo fuerte, la perseverancia, la experimentación. Los eurekas, esas creaciones que uno se inspira, como se dice, son usualmente, crear nuevos indicadores, son usualmente formas de evitar enfrentar la realidad. O sea, creamos indicadores para evitar la realidad, para no compararnos con otros países, para poder esconder, no querer medir realmente lo que tengamos, lo que tenemos que medir, ¿no? Entonces, ese es el tema que tenemos que lograr tenerlo claro, ¿no? Finalmente, les comento, pues, si ustedes quieren ver indicadores, acá están las páginas web de Colombia, de México, de Chile, hay organismos internacionales, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, OCDE, CAF, etcétera. Otros países, Reino Unido, USA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, España, los coreanos, utilicemos, utilicemos lo que usan otros países del mundo. No busquemos, como le digo, evitemos al máximo posible inventar indicadores para sustentar lo que estamos haciendo o tratando de resolver, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola, ¿están? ¿O están en modo APEC? ¿Cómo es eso? Hola, hola. Sí, profesor, estamos. Ah, ya. ¿Cómo está el Estamos clima antes que presentes. Estamos nada presentes, en profesor. Piura? Buenas noches. ¿Ah? ¿Cómo está el clima en Piura? Bueno, está haciendo mucho frío en las mañanas. Frío en la mañana. Aún no se quiere ir el frío, doctor. A su madre. Ah, bueno, acá también he enfriado esta semana, he enfriado en Lima. ¿Ah? Debe ser una corriente de aire. Qué pena, porque yo estoy yendo a Piura este fin de semana. El jueves estoy por allá. Voy a dictar la clase desde Piura. Ojalá que porque tengo ganas de tomar solcito, como se dice. Sí, sale Bueno. el día, sale en el día, sale el sol. Hace ¿Ah? sol. En el día hace sol, sol, no tan fuerte, pero tampoco. Es un sol agradable, agradable. Y en la noche ya hace un poquito de frío. Un poquito, no Ah, mucho. bueno. Voy a llevar entonces un polito de manga larga, como se dice. Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿cómo identificamos los indicadores? Entonces, ahora, tú buscando acá vas a encontrar varios indicadores y con esos indicadores tú ya puedes pasar a hacerlo, ¿cómo se llama? A quedarte con el indicador que más te conviene utilizarlo, ¿no? En el peor de los casos, si tú no encuentras un indicador que te convenza, trata de agarrar un indicador que usa otro país y adáptalo a tu realidad, pero no comiences, como se dice, de inventarlo de la nada. Vas a estar reinventando la rueda y probablemente lo vas a hacer mal, ¿no? Los indicadores cumplen, deben pedirte medir el desempeño de la variable, el comportamiento de la variable en el tiempo, ¿no? Tener presente que el indicador nace de la necesidad de medir la variable, no sale de la nada, debe tener un propósito, surge de una hipótesis de cambio de un modelo, ¿no? Esto es muy importante tener presente. O sea, yo quiero medir cómo los niños están aprendiendo en el colegio. No sé si me entiende, le llamo logros, el concepto le llamo logros de aprendizaje. Esa variable
yo mido logros de aprendizaje, ¿y cómo la mido? La mido con la prueba, comprensión lógica matemática, comprensión lectora a los niños de 8 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, entonces, yo esto es lo que quiero elevar. Entonces, otra vez, no es medir por medir, tiene que haber un sustento científico o al menos técnicos, ¿no? Esto requiere investigación de la variable y de toda la información relacionada a la variable y de la forma como la medimos. En ese sentido, se proponen 3 criterios secuenciales que permiten seleccionar y mejorar, identificar mejor indicadores. El primero es la ubicación de los indicadores en la cadena de resultados. Si es insumo, si es actividad, si es producto, si es resultado inicial, resultado intermedio, resultado final o un impacto agregado. Tú tienes que ver cuál es el ¿cómo se llama? El tipo, el indicador, en qué parte de la cadena se ubica. Porque si se ubica en este lado de los resultados y los efectos, entonces tú vas a tener claro que lo que quiere medir es el efecto sobre la población. Y lo puedes medir de la influencia directa de la población o influencia indirecta a través de otros efectos que también suceden a lo largo del tiempo. En cambio, si tú quieres medirlo de lo que estás haciendo en la organización, tú tienes que medir los servicios que prestas, las actividades que utilizas para prestar ese servicio o los insumos que utilizas para la prestación de ese servicio. Es importante tener claro, ¿no? El otro criterio es la tipología de indicadores, el tipo de indicador, perdón. Para comprender bien cómo medir esto, hay que hablar de los tipos de indicadores. Entonces, según el MEF, la tipología del MEF, hay 2 tipos: indicador de desempeño y hay indicador de producción física. El desempeño es la que mide los efectos en la población, o sea, mide las características de las poblaciones objetivos que estás tratando tú de atender. O sea, mide en cambio, los indicadores de producción física, como su nombre lo dice, mide lo que tú haces al interior de la organización para lograr los efectos que tú quieres. Ya sea, vamos a suponer que quiero medir, por ejemplo, todo lo vinculado a la educación en la región de Piura, ¿no? Todo lo que mide horarios, docentes, presupuesto, personal, niños educados, horas lectivas dictadas, estamos hablando de producción física. ¿Cuántos niños han asistido a clases, sus evaluaciones, sus resultados? Pero cuando yo mido el desempeño, ¿qué es lo que estoy midiendo? Estoy midiendo los efectos. ¿Cuáles serían? Logros de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, logros de aprendizaje en lógico-matemática, logros de aprendizaje en comprensión lectora, también podemos hacer la prueba PISA, que es una prueba que se toma a nivel internacional y que nos permite compararnos cómo lo vemos, ¿no? Y en todos los casos, ¿en qué consiste? Consiste en una prueba que se toma a los niños para evaluar realmente si tienen capacidad de comprensión lógica, comprensión matemática, comprensión lectora y conocimiento en ciencias y tecnología, ¿no? Entonces, obviamente es mucho más fácil medir producción física que medir desempeño, porque desempeño tienes que ir a la población a medirla, ¿no? Es como, por ejemplo, logros de aprendizaje tengo que hacer o encuestas o tengo que hacer evaluaciones censales, como se hace en el caso del sector de educación para las pruebas, los logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, les queda clara la diferencia entre medir producción física e indicador de desempeño en el rol de la cadena de valor. Todo lo que estamos midiendo acá son indicadores de desempeño, todo lo que estamos acá midiendo son indicadores de producción física en el sector público, ¿no? Entonces, dependiendo de qué lugar esté en la cadena de valor, si es una actividad, yo solo lo puedo medir con indicadores de producción física. Si es resultado, impacto, o sea, efectos, yo lo mido con indicadores de desempeño. Y en el caso de producto, es el único caso que te permite los 2 tipos de indicadores. El ejemplo es que les doy, por ejemplo, ahorita vacunación, ahí está. El servicio de vacunación, por ejemplo, niños, ¿no? Yo puedo medirlo
por la cantidad de niños que vacuno, y en ese caso es un índice de producción física, o yo puedo decir el porcentaje de niños del distrito que he vacunado. Entonces, si estoy midiendo el porcentaje de niños que he vacunado en la población, estoy midiendo un efecto que tengo sobre la población y ese es un indicador de desempeño. Pero si yo estoy midiendo que he puesto 8.350 vacunas, estoy haciendo un indicador de producción física porque es la cantidad. Ambos me permiten medir el producto, obviamente el más deseable, pero a la vez más difícil de medir son los indicadores de desempeño. Sobre los indicadores de desempeño, hay 4 tipos de indicadores que no son muy utilizados a veces, pero que sí es importante tenerlos presentes, ¿no? El de eficacia, el de eficiencia, el de calidad y el de economía, ¿no? El de eficacia y el de eficiencia ya los conocemos más o menos porque lo hemos conversado cuando veíamos la relación entre planeamiento y presupuesto. Eficacia es el grado de cumplimiento de lo que me he propuesto. Eficiencia tiene que ver con la relación entre el logro de los objetivos y los, o sea, cómo voy bajando los costos de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo significa, cómo logro los objetivos con el menor uso de los recursos posibles? En ese caso yo estoy siendo eficiente, ¿no? Y esos son bastante conocidos y usualmente se prestan. El que quiero discutir mucho es el de calidad. El de calidad, ¿por qué? Porque existe una costumbre en el país de medir equivocadamente calidad. Usualmente, ¿cómo medimos calidad en el sector público? A ver, ¿quién me dice? A ver, jóvenes, ¿quién me dice cómo se mide calidad en el sector público? Calidad de la salud, calidad de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo se ve? En los hospitales se ve mucho calidad del servicio, en las municipios también se ve mucho calidad del servicio, en las SATs se trabaja bastante calidad del servicio. ¿Qué se entiende por calidad de servicio? ¿O cómo se mide, perdón dicho? Usualmente en el Perú. ¿Nadie sabe cómo se mide calidad en el servicio de los servicios públicos? Usualmente les preguntan a las personas, oye, ¿qué te parece el servicio? Bueno, malo, más o menos bueno, más o menos malo. Y eso se llama una escala de Likert, ¿no? Y después sacan un promedio. Pero ¿qué es lo que pasa? Les comento, es bien difícil medir calidad eso se llama mediciones por la percepción del individuo, ¿no? Pero medir calidad por percepción es una mala forma de medir calidad. Tú debes medir calidad por los requisitos que se cumplen, ¿no? Para eso la definición de la ISO 9001 es bastante perfecta, ¿no? Es cumplimiento de requisitos, es la forma como se mide la calidad. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, la percepción de calidad en siendo un país tan culturalmente heterogéneo, con unas diferentes calidades de vidas a lo largo y ancho del territorio, genera muy difícil poder medir, ¿cómo se llama? Percepción de productos. La percepción es muy buena para medir la evolución histórica, pero no para hacer comparativos, y les comento por qué. Si usted ve en el Hospital de Salud, no el de Salud, sino el de Salud, de Madre de Dios con el de Trujillo, el de Trujillo está bastante bien equipado, tiene muchas especialidades, tiene muy buena calidad de servicio en general para lo que es un hospital de salud pública en el país. ¿Y qué pasó con eso? Entonces, si tú comparas y le preguntas la percepción en Trujillo y lo comparas con la percepción de la atención de salud en Madre de Dios, y Madre de Dios pues tiene un hospital que es bastante limitado, con un montón de problemas de gestión, de recursos, tiene pocas especialidades, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú preguntas a lo de Trujillo con Madre de Dios la satisfacción de sus hospital, servicio de salud, Madre de Dios termina ganando de lejos que Trujillo.
¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que investigando más a fondo nos damos cuenta pues que usualmente Trujillo es una ciudad mucho más cosmopolita que Madre de Dios. Entonces, la gente que va al Hospital de Salud de Trujillo es gente que ha estado destacada o hasta, perdón, ha vivido la experiencia de haber estado por lo menos o conocer una clínica privada en algún momento de sus vidas. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente al ser más cosmopolita, tener mayor relación, mayor contacto con Lima, mayor contacto con la cultura moderna, entonces valoran el servicio del hospital de salud del gobierno regional, lo valoran mucho más crítico porque lo están comparando con una clínica privada. En cambio, si la gente Madre de Dios es usualmente, la mayoría de la población es de origen andino rural, y obviamente que cuando están yendo a un hospital, por más que tenga más deficiencias, le parece pues, por las dimensiones del hospital y todo, le parece que están yendo a un hospital ultramoderno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que a todas luces, si tú haces evaluaciones por quién cumple mejores requisitos en el cumplimiento de la calidad, requisitos en la prestación de sus servicios, tú te das cuenta por los especialistas que tiene, por las maquinarias que tiene, por las complejidades de los tratamientos que tiene, por la capacidad de los médicos que tiene, que el servicio de salud del Hospital de Trujillo es muy superior al de Madre de Dios, pero en la evaluación de percepción salen al revés. Hay que tener mucho cuidado con utilizar evaluación de percepción para medir la calidad. La calidad se mide por requisitos que tú compres. Oye, reduje el tiempo de atención, el cliente estuvo menos de 2 horas esperando para ser atendido, etcétera, etcétera. Y esa es la forma como tú vas mejorando la calidad de manera progresiva en la ciudadanía. Y finalmente, un indicador que no se usa mucho, que debería utilizarse para para calidad de la gestión, es qué porcentaje de la ejecución del servicio ¿cómo se llama? Es gasto misional versus gasto de los órganos de administración o los órganos de apoyo y asesoría, ¿no? En general, el sector público tiene un alto componente administrativo porque la ley nos exige tanto los sistemas administrativos como abastecimiento, planeamiento, presupuesto, recursos humanos, contabilidad, son muy intensivos en mano de obra. Entonces exige que tengamos porcentajes bastante altos de personal administrativo, pero igual es una forma de medirnos cómo estamos con todas las entidades, porque hay casos donde los gastos pueden llegar hasta 60% del gasto del presupuesto, y eso sí me parece una exageración a todas luces, ¿no? Entonces, no sé si les queda claro esta diferencia. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No, acá hay ejemplos de indicadores, por ejemplo, de un resultado inicial, porcentaje de miembros de la comunidad académica que ejecutan proyección social, ¿no? O porcentaje de proyectos de proyección social ejecutados. En este caso es uno de producto y este acá es un caso de resultado final que se espera lograr, ¿no? El otro punto que es importantísimo, y yo le doy mucha importancia a esto, es que para formular un indicador uno tiene que seguir una estructura metodológica que es muy potente, la del CEPLAN, ¿no? Todo indicador está formado por 3 partes. La unidad de medida, que es lo que voy a medir, porcentaje, número, índice, ¿no? El sujeto, que es la unidad mínima de análisis sobre la que se hará la medición, y el atributo es ese parámetro o marco de referencia que indica uno o más aspectos, características que se busca medir, ¿no? Ejemplo,
porcentaje de niñas y niños del tercer ciclo de básica regular que tienen con desempeño suficiente en comprensión lectora, es el atributo, ¿no? Entonces, yo que quiero leer acá es que todos los niños de aproximadamente 8 años, cómo están leyendo, es su comprensión lectora, es el tema clave, ¿no? Entonces, para formular los indicadores, otra vez, yo necesito la unidad de medida, el sujeto de lo que quiero medir y el atributo que se quiere medir, ¿no? Ejemplos acá, tasa de variación de valor agregado bruto de la producción agrícola en el país, ¿no? Índice de la calidad del aire en Lima es un índice de calidad del aire de la Lima metropolitana, ¿no? O promedio de años de estudio alcanzado en la población mayor de 12 años es promedio de años de estudio alcanzado por la población mayor de 12 años de estudio, ¿no? Acá, por ejemplo, hay indicadores para medir usuarios, para medir entidades, para medir el entorno, para medir elementos de la gestión, que lo vamos poniendo, ya se ha presentado hace unos minutos atrás. Finalmente, otro tema que es importantísimo es completar la ficha del protocolo del indicador, ¿no? Todo indicador tiene un protocolo, tiene un protocolo que se debe medir, ¿no? Puedes usar el protocolo, la ficha del MEF, puedes usar la ficha de CEPLAN, sin ningún problema, todas son bastante buenas, son bastante similares, pero hay que tener claro, entonces, cómo se forma, y con eso ya debes tener tu conocimiento bastante bueno de cada indicador para poder empezar a hacer seguimiento y evaluación, ¿no? Ejemplos de indicadores: tasa de empleo formal, tasa de población empleada de manera formal, porcentaje de estudiantes de segundo de secundaria con nivel académico satisfactorio, porcentaje de hogares con acceso a agua mediante red pública, porcentaje de estados meteorológicos publicados, ¿no? Tasa de variación de valor agregado bruto de productos agrícolas, por ejemplo, a medir la producción de las diferentes regiones del Perú. Tasa empleada de población femenina, índice de calidad del aire de Lima metropolitana, promedio de años de estudio alcanzado en la población mayor de 18 años, ¿no? Son los temas, son ejemplos de indicadores de cómo se miden tanto el parámetro, el sujeto y la característica. Un tema que es importantísimo y que también yo le doy mucha importancia es que la definición, recuerden otra vez que el indicador lo que trata de medir es el comportamiento de la variable. No es la finalidad, el indicador per se, obviamente ayuda a que se mueva en el sentido que tú quieras, pero la idea es tener claro de que el indicador, ¿cómo se llama? Busque expresar la variable, pues si tú tienes otros criterios cualitativos u otros criterios técnicos para medir el comportamiento de la variable, sin ningún problema lo puedes hacer, ¿no? Finalmente, no se selecciona el indicador porque tengo data, su tendencia o etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente, hasta en el mismo CEPLAN te exigen de que tú acomodes el objetivo a los indicadores. Y esto hay que tener claro. ¿Quién es el que pesa más, el indicador o la variable? ¿No? El indicador es la expresión numérica o cualitativa que busca medir la variable. Debe tener características SMART, pero estos criterios entran en tensión. Por ejemplo, un indicador puede ser muy relevante, pero extremadamente costoso, y como consecuencia de ello, poco práctico, ¿no? El ejemplo que a mí me gusta más es logros de aprendizaje.
Hasta ahora no salen los resultados de la prueba censal CS del año pasado, son los resultados preliminares, pero todavía no ha salido la prueba censal. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque cuesta un montón conseguir esos indicadores. Recién están haciendo la del 24, la van a hacer el 24 de octubre. Ya lo hicieron, la acaban de hacer hace poquito, la prueba censal ese, ¿no? Ahora que presenten los resultados, ¿cuánto pasará? Bueno, seguimos un ratito acá que quiero. Ya, un ratito. Entonces, debe tener características SMART, pero como decía, tiene dimensión. Entonces, por ser muy costoso y como consecuencia de ello poco práctico. Porque yo, por ejemplo, quiero saber cómo van los alumnos y la prueba censal es una evaluación al año y los resultados se publican más o menos a los 4 a 6 meses. Entonces, si yo tomo en noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son 5 meses para publicar los resultados. Yo necesito información antes, entonces ese indicador es muy costoso y quizás tengamos que buscar otro más práctico para poder saber cómo le está yendo al indicador que estamos midiendo sobre la variable, ¿no? Entonces, peor, si se identifican nuevos indicadores, usualmente eso no se está midiendo y también debilita enormemente cualquier proceso de planeamiento. O se encuentra con indicadores de muy mala calidad, porque como le hemos dicho, hay muchos problemas en la información que se genera al Estado, ¿no? Pero, igual, pues, si no tienes esos indicadores, vas a estar, perdón, que tienes indicadores de mala calidad, te va a permitir no medir correctamente la variable que tú quieres. En todas estas circunstancias, hay que tener cuidado que lo que se mantiene siempre cuando tú tienes indicadores que no te están satisfaciendo, no se cambia la variable, ¿no? Se mantiene la variable. Nunca, nunca, nunca se cambia la variable por el indicador. Si tú no tienes un buen indicador para medir tu variable estratégica, entonces buscas nuevos indicadores que puedas medirlo, ¿no es cierto? O en el peor de los casos, tú dices, ya, voy a medirlo esta variable con este indicador, pero no lo tengo para medir este año, pero durante el próximo año yo voy a trabajar para medirlo. No hay problema, entonces tú haces una evaluación cualitativa los primeros 2 años hasta que ya puedas tener capacidad de hacer una evaluación cuantitativa sobre el comportamiento de tu variable en ese contexto, ¿no? Entonces, en todos estos casos se mantiene la variable, ¿no? Solo se cambia la variable cuando se identifica una variable nueva en el análisis y que ésta se considera relevante. O sea, tú no cambias la variable porque no tienes buen indicador. En el peor de los casos, tienes que trabajar para desarrollar ese indicador, ¿no? Otra forma de decirlo, no se cambia la variable porque no se tiene un buen indicador. El seguimiento se basa en un plan. Si cambias el plan, pierde sentido el seguimiento. No sé si me entiendes. Entonces, no se puede no se puede tener indicador sobre la variable, sino tener mucha claridad para la formación, para quién es, dónde prioriza, cómo prioriza la variable y no el indicador. Un ratito, por favor. Un momentito, por favor.
A manera de resumen, entonces, identificación de la variable, ¿no? Paso para la formulación de indicadores. La identificación de la variable cuyo cumplimiento se quiere verificar y su lugar dentro de la cadena de valor público, el cual se asocia, es el primer paso. Segundo es ver la tipología de qué indicador voy a medir, ¿no? Si es de desempeño, si es de producción, y si es de desempeño, qué tipo de indicador. Investigación y búsqueda de información. Es muy importante investigar y buscar información sobre cómo se va a medir ese. Redacción del indicador siguiendo la estructura recomendada, ya sea la ficha de ese plan, la ficha del MEF o cualquier otra ficha de indicador, ¿no? Y seleccionar los indicadores bajo los criterios SMART, ¿no? Que es importante, pues, ¿no? Son los temas importantes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No escucho, me parece que alguien está hablando. ¿Puedes subir un poquito más el volumen? ¿Todo claro? Bueno, seguimos avanzando entonces. Ahora vamos a ver entonces lo que es las metas, que es un tema muy importante también en formular cuando uno está haciendo estos ejercicios. Un ratito, por favor, que estoy atendiendo un pedido. Ya. Entonces, ¿qué pasa con las metas ahora? Los logros esperados de un indicador expresan los valores que se pretenden alcanzar periódicamente a lo largo del horizonte temporal, ya sea de la política o de un plan. Al establecerlo, se deben considerar el efecto de la implementación del instrumento, de manera que refleja un desafío significativo pero realista, que será alcanzada, dadas las circunstancias, los recursos, las capacidades y los niveles de desempeño de la entidad, ¿no? Hay que tener claro que establecer las metas tienen que ser validadas por la alta dirección, ¿no? Para conocer las metas se sugiere tener dos pasos importantísimos, que son la línea base y el sentido esperado del indicador, ¿no? La línea base es esa investigación que te da un valor con bastante certeza, el valor original sobre el cual tú vas a querer trabajar para los próximos años para poder evaluar su cambio en el tiempo, ¿no? Y el sentido esperado del indicador es ver cuál es el comportamiento deseado que yo quiero que tenga ese indicador, de tal forma que la voy a poder comparar con la realidad si se está moviendo en el sentido contrario o no. Al igual que yo formulo, al final, al igual que yo formulo la formulación de indicadores, también yo formulo metas bajo una fórmula, ¿no? En este caso, la fórmula tiene cantidad y sujeto, atributo y temporalidad. Cantidad y sujeto, por ejemplo, es 80% de niñas y niños del tercer ciclo de educación básica regular. Los atributos son con desempeño suficiente en comprensión lectora y es fundamental al final del 2018, por ejemplo, es la prueba que yo quiero lograr en este proceso, ¿no? Entonces, veamos. ¿Cómo se definen metas? Tú puedes hacer con proyecciones matemáticas, puedes hacer comparándote con otros países, con otras regiones, en el caso de Piura, trabajar con las metas nacionales y estándares internacionales, ¿no? O consenso, si no tienes tu facilidad, puedes juntar a varios especialistas y hacer una meta de consenso para poder proyectar, ¿no? Pero lo importante que hay que tener claro es que yo primero comienzo a estimar, parto de una línea base y el sentido esperado del indicador. Esto me dice dónde estamos y a dónde quiero llegar, en qué sentido quiero moverme. Después yo defino los valores de referencias sobre los cuales voy a construir
a través de proyección, comparación, estándares o consensos, voy a comprender, voy a modificar el resultado de la variable que se quiere medir, en este caso, la variable. Entonces, cuando yo mido esa variable, ¿no? Me va a dar con una proyección, una comparación, es decir, utilizando métodos cuantitativos o cualitativos, voy a poder proyectar los valores tendenciales, vamos a llamar, que quiero lograr, ¿no? Sin embargo, hay que tener claro que escoger la meta es una combinación de un trabajo técnico con decisiones políticas, ¿no? No solamente es técnico, porque yo puedo decir, oye, mira, acá voy a poner más esfuerzo, acá yo quiero mover este indicador más fuerte, la meta quiero ponerla más exigente, o este tema no es mi prioridad, este tema no le voy a poner una meta, le voy a ampliar los plazos. Ese momento en que yo desvío de las proyecciones que tengo hacia una decisión política donde digo voy a mover más de lo que quiero lograr, ese es el momento en que se está tomando la decisión estratégica de la organización hacia dónde quiere ir, ¿no? Es el momento realmente en el cual se le da sentido a la estrategia, se aterriza la estrategia y le da sentido al seguimiento, porque esa es la decisión que yo estoy buscando hacer el cambio en este contexto, ¿no? Entonces, visualmente, para que esto lo vean, ¿no? Es de esta manera, ¿no? Si yo tengo este comportamiento yo tengo este comportamiento de mi variable y el proyectado es el que está en este puntito. Entonces yo quiero que en este caso siga la tendencia, pero que siga una tendencia más aguda. Entonces mis metas van a estar en esta lógica de más aguda. Por el contrario, si yo tengo, por ejemplo, está decreciendo y la tendencia es de que siga decreciendo, pero yo quiero que revierta la tendencia, entonces yo proyecto mis metas sobre la base de que estoy tomando una decisión de que mi gestión va a ser un cambio sustancial en el comportamiento de esta variable, ¿no? O lo mismo acá estaban yendo y creciendo, y yo quiero hacer un cambio para que baje, entonces señalo otra vez que yo quiero hacer un cambio en la forma como voy a hacer, mi apuesta es cambiar la tendencia y alejarse, y así sucesivamente para cada uno de estos gráficos en general es el tema clave, ¿no? Finalmente en esta parte sí quiero centrarme en tener claro que hay limitaciones en el uso de seguimiento y metas, perdón, de indicadores y metas en la gestión pública, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que se hace seguimiento sobre la base de un plan estratégico o un plan programático. Se debe evitar el crecimiento desproporcionado del uso de indicadores y metas. La literatura experta señala que con menos de 50 indicadores son suficientes para conocer y pronosticar una organización, un programa, un proyecto o una política. Recordemos, por favor, a Pareto, ¿no? Tenemos muchas variables y eso hay que tener claro. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener claro que cuando yo comienzo a establecer en una organización indicadores y metas, ¿no? En ese momento yo estoy dando una señal, ¿no? De cómo estoy dando una señal a la organización para que hacia dónde quiero ir. Y lo que pasa es que eso es muy poderoso, porque yo establezco una meta y esta meta obviamente seguro tiene dos metas más pequeñas y esta tiene otra meta mucho más pequeña. Entonces, el establecer metas das direccionalidad a la organización, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y las metas se doblan en objetivos estratégicos, acciones, actividades, hitos críticos, y tú te das cuenta cómo te van metiendo al mundo de lo público este triángulo geométrico de la cantidad de indicadores y metas que hay que tener claro, ¿no? Son herramientas para impulsar el cambio en la organización, son una herramienta para el seguimiento, pero requiere evaluarse y perfeccionarse, como lo vamos a dar cuenta, ¿no? Acá. Entonces, ahorita hay mucha gente que cree profusamente en que hacer seguimiento y evaluación es la herramienta clave, ¿no? Y yo acá les pongo esta diapositiva que encontré, este meme que encontré, que es un meme de broma de especialista en seguimiento y evaluación,
porque lo que está diciendo acá es, yo tengo un sueño, no sé si ustedes conocerán un poco, pero en Estados Unidos hubo allá por los años 60 un líder negro que tuvo un enorme impacto en la lucha por mejorar los derechos humanos y civiles de la población de color. Y él se llamaba Martin Luther King. Antes de su muerte, un mes antes de su muerte, él da un famoso discurso en Washington y empieza diciendo algo muy profético por su momento. Él decía, yo tengo un sueño. Algún día hombres y blancos van a vivir en paz y armonía en el futuro. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque lo que está diciéndote ahí es, yo tengo un sueño, algún día voy a encontrar el indicador perfecto. Y lo que quiero que me entiendan es que no es fácil encontrar indicadores, buenos indicadores. Para ello les recomiendo, no descubramos la rueda. Investiguen y busquen si van a poder encontrar un buen conjunto, un indicador que les va a pedir medir de manera fidedigna los avances o no avances de la gestión de una organización, ¿no? Yo les recomiendo siempre que no metan a descubrir la rueda, sino a buscar qué es lo que están haciendo otros países y buscar el mejor indicador que se adecue a tu realidad. Iteración, búsqueda continua, encontrar buenos indicadores y metas, indicadores sobre todo en la gestión pública, es como un juego de gato y ratón. Quiero que me entiendan, ya lo hemos puesto por ahí, lo he comentado, ¿no? Si yo pongo que tiene que haber, no, reducir las muertes en emergencia, ¿qué es lo que ocasiona cuando uno lleva a un moribundo a un hospital de salud en emergencia? ¿Lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar? La respuesta es no, porque ¿saben cómo se mide la buena gestión de los hospitales de salud? Es con, mirando, ¿cómo se llama? Indicadores. Un ratito, por favor, disculpen. Ay, Dios mío. O sea, es teniendo, como decía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No llevan, no los reciben a los muertos en el hospital para no afectar su indicador. Entonces, en vez de estar ayudando a hacer una buena gestión, lo que está cambiando es hábitos de comportamiento para trabajar los indicadores. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, tú tienes que buscar nuevos indicadores que puedan superar los problemas de medición. Porque hay una frase famosa que dice que una vez que tú pones metas e indicadores, tienes un enorme efecto sobre la organización, pero lamentablemente este efecto a veces puede ser contraproducente porque en vez de estar gestionando para lograr resultados y tener realmente que refleje el verdadero comportamiento de, de los indicadores y las metas, es mejor, ¿cómo se llama? Entonces, trabajarlo de esa manera, ¿no? Otro tema que es muy importante es que sean muy amplios, o sea, que sean, ¿qué te digo? Mide muchas cosas, pero a la vez es muy difícil tener claro yo cómo contribuyo a esto. No es, por ejemplo, es medir ¿cómo se podría decir, por ejemplo? La desnutrición crónica solamente por las vacunas, ¿no? Es muy amplio porque la desnutrición no solo es un tema de vacunas, sino es de comedores populares, es como se llama de formación productiva, capacitación productiva a los papás en zonas rurales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener claro que a veces son muy amplios. Otro que me gusta a mí mucho es el famoso canon, ¿no? El canon es las fórmulas matemáticas que están detrás del canon. Nadie sabe cómo se hacen y, en consecuencia, cuando son muy complejos, no te ayudan a comprender qué es lo que tú tienes que hacer para lograr el resultado. Entonces, cuando tú tienes indicadores muy complejos, no se mide la contribución, no se comprende cómo una acción al interno de la organización va a tener ese efecto porque los indicadores son muy complejos, ¿no? Otro tema que parece a veces poco difícil de comprender, pero tú cuando miras los ejemplos detallados es la vinculación con los objetivos, ¿no? ¿Qué tanto el indicador está realmente vinculado al objetivo que se quiere medir
y finalmente asegurarse de poder medirlos es un tema clave, ¿no? Finalmente, y acá nos vamos a quedar, sin control se convierte en un incentivo perverso, ¿no? Sin verificación, las metas se convierten en un fuerte incentivo para gestión por indicadores, es decir, trabajar para mover un indicador, no la variable. La forma de comprender esto es con un par de ejemplos, uno de de una película y dos sacados de la vida real, ¿no? El primero es de una película, no sé si ustedes han visto esta película, no sé si yo lo he comentado, por favor, si yo lo he comentado me hacen acordar. ¿Ustedes han visto la película Comando Élite? No, no es Comando Élite, una película brasileña que trata sobre las fuerzas espaciales, las fuerzas, Comando, allá, ¿cómo acá? Tropa de Élite se llama. Tropa de Élite. ¿La han visto ustedes esa película? Es una película brasileña. Les recomiendo que la vean. ¿Ah? Bueno, Tropa de Élite. Esta película trata de cuando se trata de que en Sao Paulo la policía es bastante corrupta y Sao Paulo las favelas estaban dominadas por los narcotraficantes, eran zonas liberadas. Pero el Papa Juan Pablo II decide ir a, ¿cómo se llama?, a hacer su misa en las favelas. Entonces esto genera un enorme problema. Entonces el gobierno brasileño instruye a esta fuerza élite a que libere las favelas, los barrios más pobres de Brasil, del control de los narcotraficantes. Entonces, la historia trata de cómo de que la tropa élite era una tropa especial, que no había caído en la corrupción, y la historia después es contada por el capitán el jefe de este comando élite, y cuenta pues, cuenta la historia de dos jóvenes egresados de la policía y cómo los van capturando, ¿no? Entonces, comienza la película donde decía pues, uno de los protagonistas estaba recién egresado de la escuela, y el comisario, que era un típico comisario de los antaños, subido de peso, y trataba bastante gordo, y la trataba al joven policía, pero con mala palabra para aquí, mala palabra para allá, mala palabra para atrás, por todos lados, siempre todos los insultos sabios y por haber le insultaba. Y el policía se defendía, no, pero mi comisario, yo sí he hecho bien, yo le he obedecido, usted me dijo que yo llevara el muerto de mi distrito al otro distrito y así hice cumpliendo sus órdenes. Y el comisario le decía, pero tonto, ¿no? Tú no has visto que lo han agarrado y ¿por qué entonces ha aparecido el muerto en mi distrito? Lo que pasa, comisario, es que la otra comisaría parece que ya conocía lo que íbamos a hacer, ya ha estado esperando que yo deje el muerto en su distrito para inmediatamente levantar el muerto y caminaría y ahí he encontrado el muerto, ahí ¿por qué te confías? Bla, 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 lo insultaba. ¿Qué es lo que quiero que entiendan ahí? En vez de la policía estar investigando para resolver los crímenes, la policía lo que está haciendo es escondiendo los cuerpos. O sea, a cada muerto que encontraban lo movían a otro distrito para que no me afecte a mi distrito. Decía, ves, yo ahora voy a llegar al límite de mis 14 muertos este mes, por tu culpa me va a caer inspectoría de la policía, voy a tener que hacer un montón de informes justificando por qué ha pasado esto, y al final, a mí me has fregado la semana, esto me puede costar mi ascenso, bla, 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 le contaba al muchacho, ¿no? Castigado, le decía. Entonces, ¿qué quiero decir? En vez de la policía estar trabajando para investigar el crimen, toda la policía se ha puesto
a trabajar para mover mover el muertito, como se dice, al otro barrio. Y eso no es crear valor público. Entonces, miren el riesgo que se tiene. Entonces, nosotros venimos de una gestión por funciones y lo que queremos es migrar hacia una gestión por resultados. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando yo migro una gestión por resultados, inmediatamente creo incentivos perversos para trabajar en una gestión por indicadores. Que gestión por indicadores es una pésima palabra, porque yo estoy trabajando para lograr el indicador y no mover la variable, ¿no? Y yo puedo mover el indicador adulterando, tergiversando lo que se registra, como es en este caso, que yo no, que los muertos no quería que se registre en mi distrito, sino que lo movía a otro distrito para que lo asuma otra comisaría. El resultado que va a tener que es obviamente que hay mucho más criminalidad, cuando probablemente la criminalidad no ha variado, sino que lo que ha variado es, se ha reducido la criminalidad en zonas más peligrosas o no es lo relevante, ¿no? Entonces, ese es un punto que es muy importante y hay que tener claro, ¿no? Otro ejemplo es no aceptar pacientes en urgencia, preparar a los alumnos para que den exámenes con opciones múltiples. Este es un caso bien famoso que quizás no recuerden ustedes, pero yo lo voy a contar con bastante detalle en los últimos minutitos que nos quedan, ¿no? Cuando recién se eligen allá por 2011, no, 12, 13 que se le 11 creo que ingresan los gobernadores regionales, también se comienza a implementar la famosa prueba censal S, que es esta prueba que se toma a todos los alumnos de 8 años para ver la capacidad de aprendizaje que tienen en esa edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De los resultados del primer examen, todos los gobiernos regionales todos los gobiernos salieron jaladazos, ¿no? Bastante jalada. La comprensión creo que la nota era 15% tenía comprensión lógica matemática satisfactoria. Entonces, ¿qué pasa? Un presidente regional se dio cuenta, oye, van a tomar esta prueba el próximo año. Ah, yo puedo tener mejor efecto. Entonces, ¿qué agarró? Puso todos los mejores profesores de primaria en el segundo grado, ¿no? Y segundo, hizo un curso intensivo de preparación a los niños para que se preparen para responder las pruebas que le van a, preguntas tipo de las pruebas que se toman para comprender lógica matemática y comprensión lectora, ¿no? ¿Y qué pasó? Y no solo eso, sino que agarró y capacitó y puso los mejores profesores. A los niños malos, dicen la mala lengua, los que tienen bajo rendimiento, lo mandaron a su casa en esos días para que no afecten el resultado. La cosa es que cuando vienen los resultados de la segunda prueba censal, que se tomó exactamente el año, nos dimos con una grata sorpresa de que un gobernador regional había logrado más o menos que se incremente casi 13, 12 puntos los logros de aprendizaje en un año, lo cual es bastante alto en general, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué es lo que ustedes creen? Se hizo tan famoso el gobernador regional que lo comenzaron a invitar en los canales en RPP, en esa época existía la Hora N, y se volvió una celebridad. Que no crean que según dicen las malas lenguas, eso fue la razón por la cual lo convocaron para que sea vicepresidente de una plancha presidencial y el resto ustedes ya saben que es historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que en vez de trabajar para lograr resultados, tú estás trabajando para lograr tergiversar la información en vez de resolver el problema y eso es bastante complicado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Todo excelente, doctor, todo muy bien. Muchas gracias. Ok, Está claro, entonces, profesor. eso es, ese es el tema clave, ¿no? Y ya vamos a ver entonces ahora cómo en la próxima clase se hace un análisis de seguimiento para que ustedes puedan comprender mejor cómo se debe hacer el seguimiento y no cómo se hace en la actualidad en el país, ¿no? Sobre todo en el sector público peruano. Muy bien, jóvenes.
Con esto quedamos y ya nos vemos entonces este jueves en nuestra última clase. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas Hasta luego. noches. Hasta luego. Hasta mañana. Luego, profesor, hasta Buenas luego. noches a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta el jueves, hasta el jueves.